A la palabra de Dios. Vamos a pasar en esta mañana y vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 14, en el versículo 11 al 15. Isaías 14, versículo 11 al 15. Cuando lo tengas puedes decir amén. Si no, aquí también nos van a ayudar los muchachos. No sé si tengas, hijo, la revisión Reina Valera. Que me ayudes a poner la revisión Reina Valera. Isaías 14. Bueno, deja esa versión, hijo, está bien. Vamos a leer esa versión. La nueva versión introducente. Y dice la palabra de Dios: tu majestad ha sido arrojada a los dominios de la muerte, junto con el sonido de tus liras. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Bueno, dice la palabra de Dios, descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bendito Dios, en esta mañana, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos hables a través de tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, que seas tú, Espíritu Santo, colocando esta palabra en nuestro corazón para que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú llenando este lugar, llenando cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos salir siendo hacedores de tu palabra. Preparamos nuestro corazón para que sea tierra fértil y que esta palabra, esta semilla que va a ser sembrada, de fruto todos los días de nuestra vida, al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. El día de hoy, el tema en esta mañana se llama levantando tu trono. En esta mañana, levantando tu trono. Y nosotros leíamos ahorita la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 14, del 1 al 15. En este pedazo de la palabra de Dios nos muestra cómo realmente Satanás fue caído del cielo, cómo Dios derribó a Satanás del cielo. En este versículo, la palabra de Dios muestra que Satanás le entró soberbia en el corazón y Satanás dijo en su corazón: subiré a lo alto y levantaré un trono a un lado de Dios. Y en esta mañana yo te quiero llevar a reflexionar cómo en esta mañana está tu vida, cómo en esta mañana está tu corazón. En esta mañana ¿has levantado tus tronos o has levantado tu trono y te has puesto a la misma altura de Dios? Tú me puedes decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que yo levante un trono y me ponga a la altura de Dios? Pues mira, déjame decirte algo. La palabra de Dios habla que a Satanás le entró soberbia. Y al entrarle la soberbia, él quiso ponerse a la misma altura de Dios, porque él dijo: subiré y levantaré mi trono, y al levantar yo mi trono me pondré a un lado de Dios. Él quiso ponerse a semejanza de Dios. Y te digo algo,
con nuestra manera de vivir, nosotros muchas veces levantamos tronos porque nos queremos, en nuestra manera de vivir inconscientemente, querer ser como Dios. Cuando nosotros a nuestro corazón entra la soberbia, déjame decirte, tú estás levantando un trono y tú te quieres poner a imagen de Dios, a un lado de Dios, perdón. Cuando hablamos de soberbia, la palabra de soberbia son características de una persona o una actitud de la persona que se cree tener una posición de superioridad, una persona que es arrogante, una persona altiva, una persona vanidosa, una persona prepotente. Y esas características son las mismas características que Satanás tuvo. Y por eso Satanás fue quitado del cielo. Y muchas veces nosotros, en nuestra manera de vivir cada día, cada instante, nosotros nos comportamos con las mismas características que Satanás tiene. Nuestra misma soberbia nos lleva a no perdonar a la gente. Nuestra misma soberbia, nuestra misma posición. Muchas veces tú puedes tener la mejor casa, puedes tener la mejor iglesia, puedes tener el mejor trabajo. Es más, tú puedes ser jefe, puedes ser dueño de una empresa. Pero déjame decirte algo, cuando en tu corazón tienes soberbia, tienes altivez, lo único que tú tienes son las mismas características que Satanás tuvo cuando él fue quitado del cielo. Porque eso fueron las características que le entraron a Satanás cuando él mismo dijo, y levantaré un trono a un lado del trono de Dios. Satanás sabía que él no podía levantar un trono arriba de Dios. Pero Satanás dijo, yo puedo poner un trono a un lado de Dios. Porque aún mismo Satanás sabía que no hay nadie mayor que Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás dijo, pondré un trono a un lado. Porque él no podía ser mayor que Dios. Pero él sí se quiso igualar como Dios. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está tu corazón hacia la demás gente? Porque inconscientemente tú puedes levantar tronos por la falta de perdón. Porque te digo algo, aún nuestro Dios, nuestro amado Jesús, Él se despojó del trono y vino como hombre. Y Él vino y murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de toda nuestra maldad. Nosotros, cada uno de nosotros, éramos los que teníamos que estar allí crucificados por nuestra maldad. Y más sin embargo, Dios, siendo la persona más santa, más limpia, Él tomó nuestro lugar. Él se despojó y fue, Él dice la palabra de Dios, el hombre más humilde. Y muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, queremos llenarnos de un poquito de soberbia. Solo porque tenemos un poquito, solo porque Dios me ungió, o tengo conocimiento, o tengo una teología, una carrera en teología, un doctorado, una maestría. Y muchas veces nosotros creemos que por el tener esa posición, podemos tener una actitud de soberbia, una actitud de maldad. Y ahora nosotros queremos levantar nuestro trono a un lado de Dios. Pero te digo algo, vas a caer. Porque la palabra de Dios dice que Dios al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. En esta mañana quiero llevarte a reflexionar para que tú analices si en tu corazón hay alguna característica de las mismas que tuvo Satanás. Porque, ¿sabes? Satanás fue una persona creada de las perlas más preciosas. Satanás era el que dirigía la adoración. Satanás estaba ahí, en la presencia del Dios mismo.
Y más sin embargo, le entró soberbia. Y él dijo, pondré mi trono. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos inconscientemente no nos estamos dando cuenta y estamos queriendo levantar un trono a un lado de Dios? ¿Cómo? Por la falta de perdón. Porque no somos gente humilde. Y no importa el puesto y la posición que tú tengas. No importa si tú eres un líder de la iglesia, no importa si tú eres el pastor, el profeta, el apóstol más reconocido, no importa si tú eres un empresario más reconocido, no importa si tú eres una persona que en redes sociales eres la persona más reconocida, muchas veces quieres sentirte tú superior a Dios. ¿Por qué? Por la soberbia y la altivez que tienes en tu corazón. Cuando Satanás le fue encontrado en soberbia, es porque él dejó de reconocer a Dios como su Señor. Y déjame decirte algo, cuando a nosotros nos empieza a entrar soberbia, altivez a nuestro corazón, es porque nosotros en nuestro corazón estamos dejando de reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida. Porque si nosotros reconociéramos a Dios como el Señor de nuestra vida todo el tiempo, a nuestro amado Jesús, todo el tiempo estaríamos nosotros limpiando nuestro corazón, no permitiendo que entre nada de soberbia, de altivez. Pero más sin embargo a Satanás en el cielo se le encontró esa soberbia y le entró porque él dejó de reconocer a Dios como el Señor de su propia vida. Si me ayudas a abrir Proverbios 16, 18 al 19, hijo. Fíjate lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 16. Proverbios 16, 18. Tras el orgullo viene la destrucción. Tras la altanería, el fracaso. Siguiente, hijo. Vale más tener un espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Regrésate al 18, hijo. Ahí. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Tras el orgullo viene la destrucción y tras la altanería el fracaso. Cuando tú en tu corazón permites tener orgullo, el orgullo te lleva a falta de perdón. Muchas veces nosotros no perdonamos a la gente porque nosotros creemos siempre tener la razón. Y te digo algo, la única razón que existe es la que viene de Dios. Es la que viene en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que se equivoca conmigo? Dice que 70 veces 7. Si tu hermano se equivoca contigo todos los días, 70 veces 7. ¿Sabes que nosotros venimos en una decadencia muy fuerte que está pasando en estos tiempos, aún dentro de las iglesias? Por la falta de perdón, por el orgullo, por la altanería que se está metiendo dentro de las iglesias, por la altanería y el orgullo que se está metiendo dentro de los pastores, por la altanería y el orgullo que se está metiendo dentro del liderazgo. ¿Cuántos matrimonios en la actualidad se están destruyendo por la altanería y el orgullo de una o de otra persona? Porque simplemente creen tener la razón. Y te digo algo, no aplican la palabra de Dios para realmente pedir perdón y saber perdonar. Porque muchas veces hay gente que se ha acostumbrado en esta vida a que todo el mundo vaya y le pida perdón. Y la altanería en el corazón te lleva a no reconocer que también tú ofendes. Y cuando la persona te está pidiendo perdón, tu altanería te lleva a decir, no, pero es que yo te lo dije, es que esto, es que mira, es que tal, y empiezas a soltar, a soltar.
porque realmente en tu corazón hay altanería, porque en tu corazón hay orgullo. Y no te enseñas tú realmente a decirle a la persona, ¿sabes qué? Sí, sí te perdono y te digo algo, también perdóname tú a mí. Porque en mi altanería, en mi orgullo, en mi soberbia, también yo te ofendí, también yo te contesté mal, también yo te di la espalda. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Y esas son características que Satanás metió a su corazón para levantar su trono. Y nosotros no nos damos cuenta que nosotros, al ser altaneros, orgullosos, soberbios, con falta de perdón, nosotros mismos con nuestras actitudes estamos queriendo levantar un trono a un lado de Dios. Porque realmente si nosotros vivimos en humildad, como dice la palabra de Dios, realmente nosotros reconoceríamos a Dios como el único Señor de nuestra vida. Y nosotros, al reconocer a Dios como Señor de nuestra vida, ¿qué estaríamos haciendo? Todos los días cumpliendo la palabra de Dios. Cada versículo de la Biblia estaríamos cumpliéndolo en nuestra vida. Cada versículo, no importando que si la otra persona quiere o no quiere cambiar, ese es problema de la otra persona. Pero te digo algo, yo reconozco a Dios como el Señor de mi vida. Y al reconocer a Dios como el Señor de mi vida, yo cambio porque yo reconozco que Dios es el Señor de mi vida. Si la otra persona no quiere cambiar, es problema de la otra persona, pero yo cambio porque yo reconozco a Dios como el Señor de mi vida. Y como Señor de mi vida, Él me da muchos mandatos, estatutos, ordenanzas que salieron de su boca a través de la palabra de Dios para hacer yo esos cambios en mi vida y para reconocer todos los días de mi vida que el único trono que puede estar delante de mí es el trono de Dios, el trono de la gracia, solamente. No puede haber otro trono a un lado de Él. El único trono es el de Él. El de nuestro amado Jesús solamente es el único trono realmente. Entonces es importante en esta mañana que realmente tú analices cómo está tu corazón, que realmente tú empieces a escudriñar. Te digo algo, muchas veces nosotros le pedimos a Dios discernimiento de espíritus. Muchas veces nosotros queremos tener un discernimiento de espíritu para ver si aquel profeta, si aquel apóstol, si aquel pastor realmente tiene el Espíritu Santo. Pero ¿sabes? El primer discernimiento de espíritu es el que realmente debe de venir para tu propia vida, para que analices cómo está tu vida, para que escuches la voz del Espíritu Santo primeramente en tu vida y empieces a hacer cambios en tu vida. Amén. Ahí es donde está la situación. Primera de Samuel, hijo 15:23. Te quiero hablar de rebelión. Porque Satanás tuvo rebelión en su corazón. Y la rebelión es una transgresión a la ley. Es una desobediencia a un mandato. Y dice la palabra de Dios que en el corazón de Satanás hubo rebelión. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que la rebelión que hubo en Satanás en el cielo, dice que la tercer parte de los ángeles se vinieron con él. La tercer parte de los ángeles, porque hubo rebelión en el corazón. Y cuando nosotros hablamos de rebelión, estamos hablando de una transgresión a la ley, una desobediencia al mandato, al señorío de Dios. Primera de Samuel 15:23, fíjate lo que dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esta fue palabra de Samuel que le vino a Saúl. Y aquí la palabra de Dios dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación. Otra versión dice que la rebeldía es tan grave como que tú practicas hechicería, como que tú practicas brujería.
Cuando tú eres rebelde al mandato de Dios, ¿y cómo puedo ser yo rebelde? Cuando realmente no estoy siguiendo la palabra de Dios todos los días de mi vida en todo lo que la palabra de Dios me dice que tengo que cambiar. Si dice que ame a mi prójimo, tengo que amar al prójimo. Si dice la palabra de Dios que yo ore por los que me maldicen, porque hay gente que te puede maldecir. Hay no solamente los brujos, no solamente, no, puede haber gente, aún dentro de la iglesia, que una manera, el simple hecho de desear de que tú no salgas adelante, es una manera de estarte maldiciendo. De decir, no, es que esta persona no es de Dios. No, es que esta persona no, esto, no, es que esto. Ese también es una manera de que realmente la gente te está maldiciendo. Y la palabra de Dios dice que tú perdones. Dice que tú estés orando por esa gente, que tú los estés bendiciendo. Señor, bendice a esa persona. No importa que me maldiga, no importa que en su corazón esté deseando que me vaya mal. Señor, yo te pido que tú le bendigas. Yo te pido, Señor, que tú prosperes a esa persona, que tú, bendito Dios, estén ellos en el hueco de tu mano. Que ellos conozcan de tu presencia aún más, que ellos sean aún más llenos de ti. Entonces déjame decirte algo, si tú no estás haciendo eso, dice la palabra de Dios que tú estás en rebeldía. ¿Por qué? Porque realmente tú estás haciendo una desobediencia a lo que es la palabra de Dios. Pero es importante que para que nosotros podamos hacer cambios en nuestras vidas, estemos llenándonos de la palabra de Dios. Porque si tú no te estás llenando de la palabra de Dios todos los días, ¿cómo vas a conocer qué es lo que está en el corazón de Dios? Así es, amén. Muchas veces, ahorita en la actualidad, ¿sabes por qué hay en las redes sociales gente, ya le diríamos hasta pastores como que influencer? ¿Por qué hay tanta gente ahorita en la actualidad que está llenando las redes sociales de tiradera y tiradera y tiradera contra este, contra aquel, contra el otro? Porque sabes que la gente no se está llenando de la palabra de Dios. Si esa gente que nomás se la pasa tirándole, que si aquel pastor, que si aquel rap, que si aquel merengue cristiano, que si esto, que si lo otro, si ellos se dedicaran solamente a lo que dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Te digo algo, hay algo curioso en las redes. Si tú subes una foto con tu familia, esa foto vas a tener 30, 50, 1000, 10,000 likes. Pero si tú subes un versículo que hable de la palabra de Dios, un versículo que hable de Dios, que realmente el versículo es el que edifica, solamente cuando muchos 5 personas te van a reaccionar a ese. Eso te habla de una decadencia que realmente hay. Te digo algo, es importante que tú leas la palabra de Dios. Es importante que tú te llenes de la Biblia, incluso para que tú entiendas si realmente lo que yo estoy predicando realmente viene de Dios o solamente te estoy predicando puras mentiras. Por eso es importante que nos estemos llenando de la palabra de Dios, para que realmente tú mismo identifiques a la gente si lo que te están predicando en un púlpito realmente viene de la palabra de Dios o es lo que yo creo, pienso, me imagino. Porque te digo algo, yo puedo estar predicando a la mejor de restauración, pero en mi vida privada no perdono. A lo mejor yo te puedo estar predicando de fidelidad, pero en mi vida privada a lo mejor yo tengo otras mujeres. Yo te puedo estar predicando de pureza, pero a lo mejor acá en lo oculto hay masturbación, hay pornografía. Entonces es importante que realmente nos estemos llenando de la palabra de Dios y que realmente estemos viviendo conforme a la palabra de Dios. Amén. Hace unos días yo escuchaba a un pastor en una predicación y él decía, cuando tú estás en un púlpito y puedes estar incluso en un estadio lleno,
un estadio completamente lleno y en ese momento baja la presencia de Dios y hay gente sanada, hasta muertos resucitados. Eso es lo que no realmente puedes tú saber si es la verdadera identidad del pastor. La verdadera identidad del pastor es cuando ese pastor se baja del púlpito y realmente sabe perdonar, que realmente trata a la familia diciéndole vive en perdón. Ahí es donde realmente a nosotros nos pueden identificar con el fruto. Cuando yo estoy en mi trabajo y cuando realmente la gente reconoce el fruto que yo traigo, que es el del Espíritu Santo. Amén. Porque a veces puede ser muy fácil que yo me pare en un púlpito y predique hasta un mensaje lindo, un mensaje bonito. Pero realmente el fruto es lo que realmente a nosotros en nuestra vida diaria nos lleva a acercarnos a la presencia de Dios. Ezequiel 28, 12 al 8. Ezequiel 28, 12 al 8, dice la palabra de Dios. Fíjate, qué interesante es esta parte. Dice Ezequiel 28, 12 al 18, dice la palabra de Dios. Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hablando Dios nuevamente de Satanás. Dice que le fue encontrado en él maldad. Le fue encontrado en él iniquidad. Cuando nosotros hablamos de enaltecer, es creerte en un nivel superior de dignidad. Es creerte que porque tienes un cargo más alto, tú te puedes engrandecer sobre los demás. Y dice que le fue encontrado maldad, iniquidad a Satanás en su corazón. Él se enalteció tanto. La palabra de Dios dice que él fue creado de las piedras más hermosas y preciosas. Y nuevamente su corazón se enalteció. ¿Qué características en tu corazón tienes para que tú realmente puedas tener soberbia, rebelión, enaltecerte? Y te digo algo más tremendo: división. En Satanás le fue encontrado división, separación, discordia, hacer grupitos. Y este es un problema fuerte que aún dentro de las iglesias se están arraigando. La división. Ese espíritu demoníaco de división que se está arraigando aún dentro de las iglesias.
y no nos damos cuenta que estas son características demoníacas que Satanás tuvo. Cuando tú te pones a analizar la palabra de Dios, cómo Satanás pudo convencer a la tercer parte de ángeles del cielo para que se fueran con él y ocasionar una división. ¿Cómo empezó? Quiero que tú te pongas a pensar cómo Satanás empezó en el cielo a empezar a convencer a la tercer parte de ángeles para rebelarse en contra de Dios. Cómo entró la división en el cielo a través de la vida de Satanás. Tú te has puesto a pensar si Satanás, experto en división en el cielo, donde día y noche adoran a Dios, donde nosotros aún aquí como carne, cuando baja la presencia de Dios y sentimos tan hermosa esa presencia y lloramos y nos sentimos limpios cuando Él viene a nuestro corazón y le pedimos perdón de nuestros pecados. Imagínate los ángeles adorando a Dios día y noche en esa misma presencia de Dios. ¿Cómo pudieron ellos tener una división que Satanás ocasionó? O sea, ¿cómo estuvo convenciendo a cada persona, a cada ángel? Perdón. ¿Cómo estuvo convenciendo a cada ángel en el cielo para que se uniera a la rebelión? ¿Qué cosas estuvo diciendo en contra del Señor, en contra del Creador, para que los ángeles, cada ángel le creyera y pudieran tener una división? Tienes que tener cuidado porque eso mismo pasa aún dentro de las iglesias. Y te digo algo, esto es algo muy triste. Amén. Que aún dentro de las iglesias se formen grupitos de posición social, grupitos de los ricos, grupitos de los que se consideran más ungidos, grupitos de los que son pobres. Esos grupitos son grupitos de división, grupitos de pastores, grupitos de iglesias. Esto es lo que está reinando y es triste. Es triste que realmente esto pase. Mateo 12:25, hijo. Una división es lo más triste que pueda estar ocasionando aún dentro de las iglesias. Mateo 12:25 dice la palabra de Dios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Características demoníacas que están entrando dentro de las iglesias, y cuando nosotros permitimos estas características es como que nosotros estamos levantando nuestro trono a un lado de Dios, diciéndole: Señor, yo puedo vivir mi vida como a mí me place. Y estas son características tristes que aún están pasando dentro de las iglesias, que aún son características que están pasando aún en el pastorado de Jalisco, en el pastorado de México. Déjame decirte algo que es, ¿me ayudas, Elías, con el teclado? Algo que es triste. Oraba a Dios, yo platicaba con mi esposa, orábamos a Dios, los viernes oramos a Dios para que realmente Dios levante en Jalisco iglesias, pero iglesias, pastores llenos del Espíritu Santo, realmente iglesias que sean el cuerpo de Cristo, no denominaciones, realmente que entendamos que el cuerpo de Cristo es uno solo, y realmente nos debería de doler cuando yo me golpeo la uña, o te pregunto a ti, cuando tú te golpeas la uña, ¿te duele? ¿Y te cortas el dedo? No te lo cortas. ¿Qué buscas? Buscas que tu uña se recupere. Cuando tú realmente en la noche tienes un dolor de muelas, que esos dolores son los que a veces no te dejan dormir, ¿te cortas la cabeza? No te la cortas. Realmente tú buscas cómo que esa muela sea sanada. Una estadística en el 2020
por el Instituto de Información de Estadísticas y Geográfica de Jalisco, datos del INEGI. En el 2020, aproximadamente 7 millones de personas, 448,776 personas, profesaban la religión católica en el 2020. 417,000 personas, 859 en Jalisco, practican el cristianismo evangélico, el cristianismo evangélico, o como se llaman, protestantes. Y te voy a decir algo. Para mí es algo muy triste que cuando es la marcha para Jesús, el año pasado, si mal no recuerdo, fueron alrededor de 7,000 personas. Solo 7,000 personas. De 417,000 en el 2020 evangélicos. 417,000. Solo 7,000 personas. Cuando vino el evento de Noches de Jesús, si 7,000 personas había en el auditorio, eran muchas. Se necesita levantar una generación. Se necesita levantar una nueva generación que reconozca en su vida que Dios es el Señor. No que su denominación, no que su iglesia, no que su manera de predicar. Se necesita levantar una generación que realmente reconozca que solamente hay un trono en el cielo y que ese trono es el trono de Dios, que es el trono de la gracia. Solamente necesita levantarse una nueva generación que realmente ame al Espíritu Santo, que solamente su pensamiento sea estar adorando al Espíritu Santo y que realmente se levante una generación que entienda que hay miles de personas que cada día se están yendo al infierno. Necesita levantarse una generación que ame las almas. Hay miles de jóvenes que se están suicidando todos los días. Necesita levantarse una generación que realmente entienda que las almas le costaron a Cristo a precio de sangre. Y que es momento de que se rompa toda la división demoníaca que está reinando las vidas. Se necesita levantar una generación que realmente entregue completamente su vida al Espíritu Santo, que conozca la presencia del Espíritu Santo y que realmente se someta a la voluntad divina del Espíritu Santo. ¿Cuántos jóvenes en la actualidad se están muriendo por sobredosis? ¿Cuánta gente en la actualidad se está muriendo por cirrosis? Y aún todavía las iglesias se siguen peleando para ver cuál es la verdad. Se necesita levantar una generación que realmente ame al Espíritu Santo. Que ya basta de tanta división y saber si es pastor, si no es pastor, si es profeta, si no es profeta, si es apóstol, si no lo es. Se necesita levantar una generación que realmente ame las almas, que salga a las calles por las almas, que se creen eventos evangelísticos donde todas las iglesias realmente vayan por esas almas que se están yendo al infierno todos los días. Pero te digo algo, seguimos levantando tronos nosotros de división, creyendo que tenemos la razón, creyendo que tenemos la verdad. Es momento que realmente empecemos a conocer la presencia del Espíritu Santo. Y es momento que realmente dejemos que el Espíritu Santo sea Señor de nuestras vidas. Que si una alma se equivoca contigo, que tú te enseñes a perdonar. Porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Pero es momento de que realmente
Dejemos de estar levantando tronos que lo único que están ocasionando son puras características demoníacas en nuestras vidas. Ponte de pie. En esta mañana vamos a cantar esa canción que al inicio cantamos, la de Enamorados. Porque si tú checas lo que dice la canción de Enamorados, dice que el único Señor solamente es Dios.